Hemos venido estudiando en la doctrina de la gracia, entendiendo de que siempre es bueno para una iglesia el poder recordar los orígenes y las médulas de sus convicciones, en este caso de su fe. De hecho, la misma fe es un conjunto de doctrinas que las personas tienen que saber y en base a ese conocimiento vivir delante del Señor. Comúnmente cuando en la Biblia la palabra fe es antecedida por el artículo la, refiriéndose a la fe, se entiende eso que se hace referencia a el conjunto de doctrinas que componen y son la base del Evangelio. Lo triste, y es lo que se ha dado comúnmente, es que a veces las iglesias no les incomoda vivir y congregarse ignorando totalmente las bases de sus convicciones, de sus doctrinas. Por eso que hay algunas personas en los siglos pasados que dijeron que llegaría el día en que tendríamos que evangelizar a la misma iglesia. De que el evangelio ya no solo sería parte de la proclamación que uno tendría que hacer con incrédulos, sino que la misma iglesia llegaría el momento en que tendría que ser evangelizada. Esa persona fue Martín Lutero. Y por otro lado también dijo que llegaría el momento en que tenemos que recordarnos con constancia el Evangelio porque todos los días se nos olvidará. Bueno, debido a eso creo que siempre es propio que recordemos las doctrinas que nos hacen cristianos. Hay una doctrina que nos hace únicos en el mundo. Y lo que nos hace únicos es que solamente el cristianismo ofrece una salvación y una comunión por medio de la gracia. Es decir, que Dios gratuitamente desea tener comunión con aquellos que en algún momento fueron sus enemigos. Todas las demás religiones, absolutamente todas, ofrecen y demandan ciertas cosas de las criaturas. Demandan obediencia, demandan incluso, en otras demandan incluso hasta sus propias vidas con el fin de poder de alguna forma merecer algo de sus dioses. Sin embargo, el Evangelio, una de las cosas que lo hace único y exclusivo es precisamente la salvación por medio de la gracia del Señor. De modo tal que la doctrina de la gracia tiene que ser entendida con facilidad por cada miembro. Mi hermano, usted debiera llegar a tal grado de habilidad que cuando usted tenga que exponer la doctrina de la gracia, sea quien sea, y compartirla con quien sea, usted sepa cómo articularla, sepa usted cómo armar la doctrina de la gracia y cómo presentarla. Si no la sabe, lo más probable es que aún su evangelización, ya sea esta de persona a persona o a sus propios hijos, sea una evangelización deficiente. Y que a lo mejor, teniendo el título de cristianos, estemos presentando a un Dios que es totalmente lejos al título que nos hemos apropiado. Porque el Dios cristiano, una de las características más trascendentes, la característica más extraordinaria, es que seamos capaces de definir con claridad qué es esa doctrina de la gracia. Mi hermano, y aunque en sí la palabra gracia en la Biblia significa gratis, lo cierto es que no deja de ser incómoda cuando desglosamos la doctrina. La doctrina de la gracia, vuelvo a repetir, aunque su sinónimo es gratuidad, perdón, está llamando.
No sé si le contesto. Perdón. Iba a decir que me llamó el Señor, pero no lo merece esta persona. Déjeme ponerlo en modo avión. Ahí sí. Perdón. Vuelvo. La doctrina de la gracia en sí, aunque Romanos 3:24 dice que nosotros fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Entendemos que una de las cualidades de la doctrina es gratuidad. Eso es una de las cualidades de la doctrina, gratuidad. De hecho, cuando usted lee Romanos 4, cuando dice, ¿qué pues halló nuestro padre Abraham según las obras? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque es evidente, porque al que obra no se le cuenta el salario por gracia, dice, sino por deuda. Es decir, que si alguien cree que la gracia funciona como una especie de estímulo para que la persona la merezca, entonces eso no es gracia. Porque al que obra, dice, no se le cuenta el salario por gracia, sino por deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Queriendo decir que efectivamente la gracia es un don gratuito. Es un don gratuito, que no solo es inmerecido, sino que es gratuito. De modo tal que tendríamos que decir y afirmar con claridad que la salvación de nuestras almas es gratis. Es algo que hemos recibido gratuitamente. Pero al desmenuzar la gracia como doctrina, no es tan cómoda. De hecho, nos va a causar algunas incomodidades y nos va a quebrar un poco la cabeza, porque hay cosas que como que sentimos que el corazón y el entendimiento no congenian. Y una de estas es precisamente la doctrina que hoy nos toca desarrollar. Expiación limitada. A todos, mis hermanos, a todos, esta parte de la doctrina de la gracia nos causó en algún momento incomodidad. Pero por eso es bueno entender el orden. Es muy bueno entender el orden. Por eso que nosotros partimos esta serie de la doctrina de la gracia hablando de la depravación total, que la forma mejor de entenderla es bajo el título de corrupción radical. Es decir, que el pecado nos afectó de tal modo que ningún ser humano puede llegar a Dios por su propia capacidad. No solo porque tiene no porque tiene una incapacidad física, sino que porque tiene una impotencia moral. El hombre no quiere ir a Dios. De modo tal que jamás podemos caricaturizar, no sé si está bien dicha la palabra, no podemos hacer una caricatura de esta idea de que Dios está en el cielo y hay un montón de gente que quiere ir a Él, pero Él hay algunos que no lo reciben. No es así. De hecho, ese es un chiste muy malo, porque no hay nadie que busque a Dios. Y eso es lo que la Biblia dice referente al diagnóstico de la condición del hombre. Nadie busca a Dios. No existe ese deseo en el ser humano. Después dijimos que lo que sucede después de la depravación total, de ese entendimiento de que el hombre está corrompido radicalmente, es que Dios soberanamente hizo una elección. Y esta elección se llamó la elección incondicional o elección soberana,
porque de otra manera, si Dios no elige, nadie se salva. Vuelvo a repetir, si Dios no elige, nadie se salva. Pero esta parte sí que nos va a incomodar, sobre todo aquellos que somos por naturaleza emocionales. Expiación limitada. ¡Wow! Y esta es la que nos toca el día de hoy. Expiación limitada. Básicamente esta doctrina dice que Cristo vino y murió por aquellos que Dios el Padre había escogido desde su eternidad. Y las preguntas que saltan inmediatamente como objeción a esta doctrina es: ¿murió Jesús solo por sus elegidos y no por todo el mundo? Y creo que desde ya, si es que no sintió un temblor en su interior, comenzaron a saltar en su mente algunas objeciones. Pero fíjese que al momento de comenzar a reflexionar bíblicamente, nosotros tenemos que llegar a una conclusión, y a una conclusión bíblica, no a una conclusión subjetiva. Subjetiva me refiero emocional, directa, propia de la persona. Ahora, lo que esta doctrina no significa es que la expiación tenga un límite. Es decir, que sea limitada al momento de ser aplicada por Dios. Es decir, que el sacrificio de Cristo no sea suficiente para salvar a todos. Esta doctrina no dice eso, muy por el contrario, porque esta doctrina afirma que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todo el mundo, pero es efectiva solo para aquellos que Dios el Padre eligió. Y yo le invito, mis hermanos, porque como esta es la doctrina más controversial dentro de los puntos de la gracia de Dios, yo la quiero tomar con cuidado. Y por ende no quiero tomarla tan a la ligera, y creo que esta no va a ser la única prédica de la elección o expiación limitada, no va a ser la única prédica, porque también tendré la obligación de mostrar algunos puntos de mala interpretación. Y ya explicaré el por qué. Porque comúnmente nosotros a veces encontramos en la Biblia, como el mismo caso de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces parece que bajo una interpretación tan latina como nuestro modo de pensar de la palabra mundo, automáticamente la asociamos con humanidad. Pero lo cierto es que, siendo objetivos en el contexto y en cómo la Biblia presenta la palabra mundo, no siempre la palabra mundo se refiere a humanidad, porque la palabra mundo viene de la palabra cosmos, y cosmos significa sistema. Y dentro de este sistema hay un conjunto de seres rebeldes que lo componen, un modo de pensamiento y de forma de vivir. Por otro lado, hay un tremendo conflicto con la palabra todos, pero eso es, y es porque no somos a veces responsables al momento de leer la Biblia como se debe. Por ejemplo, hay pasajes que dicen como: porque si por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
por la muerte de uno vino la salvación de todos los hombres. Entonces decimos, dice todos, por lo tanto, ese todos debe asociarse con todo el mundo. Pero ahí ya comenzamos con una objeción. Si ese verso lo interpretamos de la manera que hemos dicho, entonces ¿por qué no todo el mundo se salva? Porque si Dios murió por todos, entonces ¿por qué hay infierno? ¿Se entiende? ¿Comenzamos a quebrarnos un poco la cabeza? ¿Sí? Ok. Ahora, volvamos al tema para no irnos escapando desde ya, sino que tratemos de ordenar porque esta doctrina es seria, es muy seria. Y aunque es la más controversial, de hecho, dentro de un grupo de personas pentecostales que creen en la doctrina de la gracia, algunos dicen, mire, yo soy y creo en la doctrina de la gracia, pero yo soy de 4 puntos. Decir que soy un cristiano que cree en la doctrina de la gracia, pero solo en 4 puntos, todos los que se restan en uno, se restan en este. No creen que la expiación del Señor sea limitada. Y mi hermano, le recomiendo algo, este no es el momento para dormirse, porque tiene que saberlo y tiene que usar la cabeza. Este es el momento de que reflexione, porque a la larga tendremos que reconocer que sí somos unos privilegiados. Ahora, el verdadero propósito de esta doctrina se trata de descubrir el diseño original con el cual Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir al mundo. ¿Cuál es ese diseño original? ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era ese plan? ¿Con qué objetivo Dios mandó a su Hijo a morir al mundo? Y aquí pueden saltar 2 preguntas. ¿Fue la intención del Padre enviar a su Hijo a morir en la cruz, ponga atención a esta palabrita, para hacer posible la salvación de todo el mundo, pero también con la posibilidad que no fuera eficaz para ninguno? Es decir, Dios envió a Cristo al mundo para hacer que la salvación fuera solo una posibilidad universal. ¿O Dios desde la eternidad tenía un plan de salvación desde el cual, conforme a las riquezas de su gracia y su elección eterna, diseñó la expiación para asegurar la salvación de su pueblo? ¿Cuál cree usted que se acerca más a nuestras convicciones? ¿Cuál de estas 2 preguntas? Vino Dios, el plan de Dios el Padre es que al enviar a su Hijo abriera una posibilidad, solo una posibilidad de que los seres humanos se salvaran, corriendo el riesgo que nadie se salve, porque a fin de cuentas esa posibilidad deja en las manos del pecador la autoridad final. O, muy por el contrario, Dios envió a su Hijo a morir al mundo con la finalidad de salvar eternamente a los que Él desde su reino y trono escogió salvar. ¿Cuál cree usted que es la mejor? No me conteste. Por esta razón, mis hermanos, porque
tengamos que reconocer algo. El título es chocante, expiación limitada. ¿Cierto que es chocante? Porque automáticamente tenemos la idea de que estamos limitando a Dios. No, mi hermano. No. El título es chocante. Por esta razón, muchos prefieren llamar a esta doctrina redención definitiva. Queriendo decir que Dios el Padre diseñó el plan de salvación eficazmente con el fin de proporcionar la salvación definitiva de sus ovejas. Y aunque Cristo y su muerte son suficientes para salvar a todo el mundo, murió especialmente por sus elegidos. Ahora, permitidme esto. Eso quiere decir, y con esto quiero, antes de entrar de lleno, en los pocos minutos que me quedan, antes de entrar de lleno y comenzar a dejarle ciertas pautas, quisiera mencionar algunas aseveridades antes de entrar a esta doctrina. Porque automáticamente lo que pensamos, eso quiere decir que Dios no ama a todo el mundo, sino que Dios ama solo a unos pocos. Y escucha esto. Cuando nosotros queremos hablar del amor de Dios, nosotros tenemos que ser precisos en que la Biblia no habla de un solo tipo de amor. La Biblia habla por lo menos de 2 a 3 tipos de amor, siendo dos los más claros. ¿Ya? Un tipo de amor es lo que se conoce, y ponga atención y apréndase esto, lo que se conoce como amor benevolente. ¿Cuál es ese amor benevolente? Es esa manifestación del espíritu amable de Dios, es ese tipo de amor que Dios expresa con todos los seres humanos en general. De hecho, la palabra benevolencia viene de una buena voluntad o afecto hacia personas sobre las que uno tiene autoridad. La forma en la que Dios manifiesta su amor benevolente es a través de actos misericordiosos donde, sin distinción, Dios otorga favores a los hombres, como por ejemplo la lluvia y el sol, que cae sobre justos e injustos. Es el sol de Dios que alumbra a buenos y a malos. Ese es un acto misericordioso de Dios con los seres humanos. Eso se llama amor benevolente. De hecho, es más, mire, todos los que hemos estudiado Romanos, los hermanos de ESI estudiaron Romanos. Entre paréntesis, este año nuestros hermanos se gradúan de 3 años de estudio. Y ellos partieron estudiando Romanos. Romanos, desde el capítulo 1, verso 18, por lo menos hasta el capítulo 3, verso 23, nos enseñan que todos están bajo pecado. Pero dentro de este contexto importante que Pablo muestra como el gran diagnóstico divino, está el capítulo 2. Y escuche esto, en el capítulo 2 existe un hombre moralista que es capaz de descubrir de que hay hombres que hacen cosas muy malas. Como por ejemplo, dice el último verso, los últimos versos del capítulo 1, y voy a parafrasearlos, a lo mejor lo digo textual. Estoy más viejo para recordar estas cosas. Dice: porque quienes habiendo entendido el juicio de Dios, fíjese, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, dice, sino que también se complacen con los que las practican. Y después viene y dice: ¿y quién eres tú, hombre? ¿Quién eres tú, hombre, que juzgas a los que tal hacen? Queriendo decir que dentro del mundo
hay un grupo de personas que es capaz de definir lo malo y lo bueno. Y a esto quiero llegar. Ese grupo de personas que es capaz de definir que lo que otros hacen es malo, ¿saben por qué son capaces de definirlo? Por benevolencia divina. Y aunque eso no les salva, son capaces de tener una moral en medio de un mundo inmoral. Porque el texto dice, o ignoras que es la benignidad de Dios que te guía al arrepentimiento. Es decir, mi hermano, que no podemos descifrar, o mejor dicho, mencionar que toda persona que tiene una alta moral es porque es cristiano, aunque venga a la iglesia. No podemos decir eso, porque a lo mejor esa persona solo ha disfrutado de la benevolencia de Dios. De hecho, mire otro pasaje, otra idea de benevolencia. Yo recuerdo cuando predicaron acá acerca del libro de los Hechos, nuestros hermanos, y que con tanto cuidado expusieron pasajes tan difíciles, como por ejemplo el capítulo 14 del libro de los Hechos, cuando Pablo llegó a Listra, donde hablaba la lengua licaónica, ¿cierto? Sí, Listra. Y recuerdo muy bien que recuerdan que a Pablo los confundieron con dioses venidos en forma de hombres, a Bernabé y a Pablo, a uno le dijeron que era Mercurio y al otro le dijeron que era Júpiter. Y resulta de que el sacerdote de aquella ciudad y de estos dioses paganos fue y trajo un toro para sacrificarlo, supuestamente a estos dioses venidos en forma de hombres. Y Pablo les dice, no hagan esto, nosotros somos hombres como ustedes, porque de estas vanidades Dios ha dicho que os convirtáis, porque, escúchelo bien, Dios nos ha dado tiempos fructíferos, tiempos de regocijo, alegrando nuestros corazones. Pero Él no se dejó sin testimonio. Es decir, que la gracia común, lo que está tratando de decir Pablo ahí, que la gracia común, hubo un momento en que Dios dijo, voy a soportar que otros hombres adoren a otros dioses que no son dioses. Lo voy a soportar. Y lo soportó. Y aún así, les dio alegría en sus corazones. Les dio tiempos fructíferos, nunca faltó. Les dio el sustento, dice el pasaje. Pero ese es un amor benevolente. Y ese amor benevolente también otros lo definen como la gracia común. ¿Hay una gracia común? Sí, hay una gracia común. ¿Y cuál es esta gracia común? Es esa benevolencia divina que Dios manifiesta con toda la raza humana. Mi hermano, ¿sabes tú que si Dios quitara su Espíritu Santo de este planeta, todos nos moriríamos? Que aún nuestra vida biológica depende de la benevolencia de Dios. Por lo tanto, podríamos decir en un aspecto del amor que Dios sí ama a todo el mundo. Pero ese amor tiene relación, el amor benevolente o la gracia común, ¿tiene relación con la salvación? No. Porque es muy distinto hablar del amor benevolente a hablar del amor complaciente de Dios. Es ese amor complaciente que Dios tiene solo por su Hijo y por aquellos que están en Él. De hecho, con respecto al amor benevolente, ¿recuerda usted el pasaje del diluvio? Donde Dios vio que todo el hombre está
desde su juventud y su corazón es inclinado al mal, y después cuando el diluvio termina, Dios hace un pacto de no destruir más al hombre, y dice Génesis 8, versos 20 al 22, dice: entonces Noé edificó un altar y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, y escuche esto, por gracia común tenemos que creer esto. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. ¿Y eso es para ti y no para el incrédulo, o es para todos? Todos. Ok. Pero el amor complaciente, esto quiere decir de que sí hay un amor de Dios que es exclusivo y que es distinto, y hay que diferenciarlo, y que Dios no lo tiene con todo el mundo, y que es el amor complaciente de Dios. Y como ya le dije, cuando hablamos del amor complaciente, estamos hablando de ese tipo de amor especial que Dios tiene por su Hijo y por todos aquellos que están en su Hijo y que son adoptados como la familia de Dios. Y si hablamos en términos de su amor complaciente y lo aplicamos universalmente, mi hermano, eso sería una blasfemia, porque Dios no ama al mundo entero con la misma complacencia que Dios ama a su Hijo y a su iglesia. No ama al mundo entero con ese tipo de amor, ¿no? De hecho, hay pasajes en los cuales la Biblia dice que Dios odia ciertas cosas del pecador. Y alguien puede decir, no, es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por favor, dígame dónde está ese texto. ¿En qué versión lo encontró? ¿En el Evangelio según San Kevin, capítulo 3? ¿Dónde está ese texto? Escuche bien esto. Debido al amor complaciente de Dios, tenemos que hacer la distinción de que Dios derrama su amor especial, no por todo el mundo. De hecho, sería una blasfemia decir que a todo el mundo Dios los ama con ese amor. Proverbios, siempre cuando cito Proverbios no puedo evitar de recordarme de mi abuela. Proverbios de los jóvenes, ella usaba la palabra chicos, proverbios de los jóvenes. Aprende de los proverbios, no tiene que interpretarlo, está ahí, son dichos cortos que no necesitan mayor interpretación. Y dice, Proverbios 6, del 16 al 19, 6 cosas hay que el Señor odia, y 7 son abominación para Él: los ojos soberbios, la lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Qué dice el texto? 6 cosas odia el Señor. ¿Cómo podemos decir que Dios es complaciente con todo el mundo si hay cosas que Dios odia del hombre? Hermano, si Dios amara a todo el mundo, ¿cómo entendemos
Santiago capítulo 4 cuando dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis ustedes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Porque todo el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cómo es eso entonces que Dios ama a todo el mundo si aún esto dice de que hay cosas que ponen al hombre en enemistad contra Dios? Y sabe que yo tipié o transcribí una conversación que tuvo el profesor R.C. Sproul en Ligonier en un momento cuando alguien le preguntó y le dijo que Dios amaba a todo el mundo. Le preguntó, ¿es verdad que Dios ama a todo el mundo? Y Sproul dijo así, cuando escucho a predicadores decir que Dios ama a todos, y aquí entramos a un tema bien particular, porque decir que Dios ama a todos complacientemente, estamos diciendo que Dios ama a todos incondicionalmente. Y eso es, hermano, y eso es una mentira. No hay forma de sujetarlo con la Biblia. Dice, vuelvo a repetir, cuando escucho a predicadores decir que Dios ama a todos incondicionalmente, quiero gritar y decir, espera un minuto. Entonces, ¿por qué nos llama al arrepentimiento? ¿Por qué nos llama a venir a la cruz? ¿Por qué nos llama a venir a Cristo? Si Dios ama a todo el mundo incondicionalmente, entonces puedes hacer lo que quieras y creer lo que se te antoje. Y no es verdad que Dios nos ama incondicionalmente. Él ha puesto una condición absoluta en la cual Él requiere. Él no solo nos invita a venir a su Hijo, sino que Él ordena en todas partes arrepentirse de los pecados y venir a Cristo. Y si quieres disfrutar el amor complaciente, tienes que estar en Cristo. Tienes que estar en Cristo. Entonces, referente a este punto, ¿Dios ama a todo el mundo como Dios ama a la iglesia? No. Hay una especie de amor que se manifiesta con el hombre, pero no es el mismo tipo de amor que se manifiesta con su Hijo y con su iglesia. Ahora, ¿hay un llamado universal? Por supuesto que hay un llamado universal. Como ya acabo de leer, que ese pasaje que menciona Sproul está ahí en Hechos 17. ¿Recuerda cuando Pablo está en el Areópago? ¿Y qué está diciendo ahí? Está diciendo que cuando Pablo está ahí y le presenta a los epicúreos y a los estoicos le presenta acerca de cómo es esta doctrina que Pablo está mencionando, él dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombre como si él necesitase de algo, sino que es él el que da aliento y vida a todas las cosas. Y después dice, por lo tanto, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todas partes y en todo lugar a que se arrepientan. ¿Hay un llamado universal? Sí hay un llamado universal. Y no podemos negar eso. Porque alguien podría decir, ok, si Dios expía los pecados solamente de su iglesia, entonces ¿para qué predicamos? Porque a la larga todo esto depende de las personas que Dios haya escogido. Pero ahí entramos en otro tema que no vale la pena, en realidad, mencionarlo en esta mañana o desmenuzarlo. Sí, Dios llama a sus escogidos, pero hay medios que Dios realiza, es como Dios realiza esa elección. Y ese medio es la predicación.
y tú no tienes cómo saber quién es un escogido de Dios. ¿Cuál es tu responsabilidad? Predicar. Predicar. Y así como hay un llamado universal al arrepentimiento, nosotros tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo. De hecho, algunos han llegado a decir que aún este mandato es parte de una gracia común. ¿Este mandato cuál es? Y le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, y el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Cuál es el amor benevolente de Dios? Aquí está. ¿Sabe lo que dice el mensaje? Que todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. No lo echo fuera. Hay un llamado universal, sí lo hay. Pero lo cierto es que cuando llegamos acá, nos dimos cuenta que no fuimos nosotros quienes le escogimos a Él, sino que nos dimos cuenta que Él nos escogió a nosotros. Nos pasa, ¿cierto? Ok. Ahora, escucha esto. Esta doctrina en sí, y vuelvo a repetir, aunque sé que es conflictiva, esta doctrina de la expiación limitada, como la llamamos ahora redención definitiva, en realidad nos muestra de que este tema llamado el universalismo no se puede sostener con la Biblia. No se puede sostener. Esta idea de que Dios vino y en la muerte de Cristo hace posible la salvación de todo el mundo, la verdad es que no tenemos cómo afirmar eso con la Biblia. No hay forma. Porque para eso tendríamos que decir que Dios, en la persona de Cristo, regala una gracia previa que la Biblia no comunica, regala una gracia previa para abrir una posibilidad de salvación, esperando que el ser humano responda favorablemente y tome esa gracia desde su posición natural. Pero yo digo, ok, porque así dice un grupo de personas, que hay una gracia previa. Ok, pero ¿dónde la encuentro en la Biblia? Mi hermano, yo sé que estamos en el periodo del relativismo, en que cada uno puede creer y quiere creer lo que quiera. Pero ¿dónde la encuentro en la Biblia? Porque muy por el contrario, el propósito de la muerte de Cristo no es hacer posible, no es abrir una puerta de posibilidad. El propósito de la muerte de Cristo es objetiva, es decir, tiene una finalidad clara. Ejemplo, Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por tanto, es claro de que Dios se propuso realmente salvar a los pecadores por la muerte de Cristo, a menos que los buscara y los salvara, Él habría fracasado. Entonces, si decimos que la idea de la muerte de Cristo es solo abrir una posibilidad, que esa fue la intención de Dios, solo abrir una posibilidad y no todo el mundo se salva, entonces ¿quién es el impotente? Dios, porque tiene un deseo que no se puede cumplir. ¿Se entiende?
Sin embargo, eso no es lo que la palabra del Señor nos dice. La palabra del Señor nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso que existe la iglesia. Porque la iglesia son parte de aquellas personas que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tito 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo, escuche bien, no para hacer posible, sino para salvar a los pecadores, entre los cuales dijo Pablo, yo soy el primero. Él no nos permite suponer que vino para hacer posible que la salvación estuviera a disposición de todo el mundo. No está diciendo eso. Porque en tal caso, sería un ser impotente. Gálatas 1:3 y 4 dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aquí vemos nuevamente que el propósito de la muerte de Cristo fue librarnos realmente de nuestros pecados. Y aquí voy a poner otras objeciones antes de presentarles un problema hermenéutico o un problema de mala interpretación. Si decimos entonces que Dios murió por todos, entonces todos son perdonados. Y aquí, mire, me voy a acordar algo. Con el hermano Jovino nos tocó hacer un trabajo grande en los tiempos de mi pastor Robinson, de un movimiento juvenil en esta zona. Estábamos en una reunión, yo en aquel entonces era un simple joven, y el hermano Jovino le exponía a una de las personas encargadas de la doctrina de la gracia. Y cuando esta persona termina de escuchar al hermano Jovino, y él debe acordarse porque estábamos en la casa de mi pastor, esta persona le dijo, ¿sabes qué? Le dijo Jovino, ¿sabes qué? Yo creo que al final de todo, Dios es tan lleno de amor, es tan lleno de misericordia, que al final todos se van a salvar. Nos quedamos mirando y de verdad que quedamos helados. Porque si ese pensamiento es verdad, entonces ¿por qué inculpa? ¿Por qué hay infierno? ¿Por qué manda al arrepentimiento? Llama al arrepentimiento. ¿Por qué el Evangelio invita a las personas a Cristo? Si a las finales todos se van a salvar. Vuelvo a repetir. Entonces, si Cristo murió por todos, ¿sabe lo que significa? Que Dios en algún momento estaría exigiendo 2 veces el pago por el pecado del hombre. Y eso es imposible. ¿Sabe que eso sí sería injusto? Y lo más nefasto dentro de nuestras filas es pensar de que Dios hizo solo una parte y yo hago la otra. Hermano, eso es más horrible todavía. Es más horrible todavía. Nos dice el pasaje de 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aprendamos esto, que el propósito fue hacer pecadores justos delante del Padre con la muerte de Cristo. De modo tal de que si decimos que Cristo murió por todos, todos serían justos. Y esa no es la verdad. No es la verdad.
El pasaje más común, y con este quiero terminar, el pasaje más común que se usa para hablar de que existe un deseo universal en Dios, y lo voy a leer en la versión Reina Valera, que es la versión que usted tiene en su mano, y es Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice así, yo le puedo recitar el verso 8, dice, porque no quiero, dice, póngame el verso 8, dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Verso 9, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos se la tienen por tardanza. Escucha esto, sino que arrepentimiento. Manténlo todo el rato ahí, por favor. Entonces, según este pasaje, algunos a los que se les llama universalistas, estos que no aceptan la doctrina de la gracia en su totalidad, dicen, ve que aquí el deseo de Dios es que todos, y ocupan la palabra todos, procedan al arrepentimiento. Pregunta, ¿cómo debe interpretarse ese pasaje? Está clarito. Es solo un problema de lectura y de comprensión. Dos cosas. ¿Existe una voluntad del Señor? Sí, existe una voluntad del Señor. Pucha, ya lo mencionamos hace unas semanas atrás, de que por lo menos dos voluntades deben entenderse, una voluntad preceptiva de Dios y una voluntad decretiva de Dios. ¿Qué es una voluntad preceptiva? De mandamientos. Que el ser humano, cuando Dios da sus mandamientos, el ser humano comúnmente por su pecado tiene la facultad de violarlos. Un ejemplo, Dios manda a que los hombres no mientan, y los hombres mienten, pero eso es un precepto, es un mandamiento, que el hombre, manténlo por favor el verso, ahí está, que el hombre por su pecado viola los preceptos, eso se llama voluntad preceptiva, pero hay algo que es decretivo de Dios. ¿Qué quiere decir? De que existe una voluntad que es inviolable y como sea se va a cumplir. Pregunta, ¿cuál es aquí la voluntad del Señor? ¿Es preceptiva? No, no puede ser preceptiva. Sí existe un deseo del Señor, ¿y sabe cuál es el deseo? Es que un grupo determinado de personas se arrepienta. Pero mire, me voy a salir de la cámara. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Ojo, sino que es paciente para con nosotros. A ver, obligadamente para decir entonces con quién es paciente para con nosotros, nosotros tenemos que ver qué tipo de personas es la que el autor se está refiriendo. Estamos obligados. ¿A quiénes le dice nosotros en su carta? O por lo menos en estas dos cartas que él escribió. Y usando esta preciosa joya que me llegó. Mire, en la segunda carta, ¿quiénes son esos nosotros? En el capítulo 1 del segunda de Pedro dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra.
mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. ¿De quiénes son esos nosotros? A los que han recibido una fe como la nuestra. En el capítulo 1, en la primera carta, en el capítulo 1, que son los mismos receptores de esta carta, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Entonces, volvamos a 2 de Pedro 3:9, por favor, en la versión que ya les mencionamos a nuestros hermanos. Dice, sino que es paciente para con nosotros. Ese nosotros son a los que viene nombrando en su carta. No queriendo, este es el deseo de Dios, ¿para quién? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este famoso verso que comúnmente se ocupa para hablar de que el amor de Dios es para todo el mundo, resulta que es un verso objetivo, que está hablando de sus hijos. Y esto nos obliga también a pensar algo entre paréntesis, que aún nosotros necesitamos arrepentirnos todos los días. Y ese, mis hermanos, es un problema hermenéutico. Amados hermanos, esto nos debe alentar y no desmotivar, porque somos escogidos por Dios el Padre. Él depositó su amor sobre nosotros. La gloria que le pertenecía a Él la ha querido compartir con nosotros. Y hemos sido en realidad mirados con piedad y sin merecer que Dios derramara su gracia, nos ha escogido para ser su pueblo. Mi hermano, y como esto está en manos de Dios, y si tú tienes familiares, tienes amigos, tienes vecinos a los cuales amas, y de verdad, mire, yo no concibo ver a mi hermano en el infierno, no lo concibo. Pero lo cierto es que si esto estuviera en manos de mi hermano salvarse, él no querría hacerlo, porque aunque a mí me duela, él no quiere salvarse. Pero como esto está en las manos de Dios, sé a quien tengo que clamar, sé a quien tengo que pedir, porque esto está exclusivamente en las manos de Dios. Porque si esto estuviera en las manos de mi hermano, no tengo por qué molestar a Dios con esto. Tendría que yo convencer a mi hermano, sabiendo de antemano que la Biblia dice, y Dios desde la eternidad dijo, que no hay quien le busque. Pero como esto está en las manos de Dios, Dios puede transformar los corazones de los hombres. Muestra de eso es que aquí estamos nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, nos cambió nuestro corazón. Es en su poder en que no hay nada imposible. Es en su poder. Por lo tanto, esta expiación limitada lo que nos invita es a confiar en Él y no en el hombre. Confiamos en Dios y oramos a Dios y creemos que solo Dios puede salvar al pecador. Solo Dios puede hacer que corazones perdidos, endurecidos, rebeldes sean transformados, porque solo Él tiene el poder de hacerlo. Que Dios nos bendiga. Y aunque esto nos incomode un poco, siéntete privilegiado, porque estamos aquí por la gracia del Señor.
espero que la próxima vez el ejercicio que vamos a hacer es desmenuzar todas esas palabras que nos confunden, como la palabra todos, la palabra mundo, y que comúnmente lo que se hace con esas palabras es sacarlas de su contexto. Alguien escribió por ahí: a un hereje le gusta el texto, pero no le gusta el contexto. ¿Se entiende la idea? A un hereje le gusta el texto, pero no le gusta el contexto. Y eso comúnmente es lo que pasa. Que Dios nos bendiga, póngase en pie y oramos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, muchas gracias. Creemos que tienes el poder, Señor, para salvar a pecadores. Hemos recordado ya en más de una reunión cómo Juan tuvo una visión de que allá en tu gloria habrá una multitud incontable, porque ese es otro problema que tenemos, Señor, en nuestra mente con respecto a esta doctrina. Creemos que es tan limitada que hablamos de un número tan acotado y pequeño. Pero en el cielo, Señor, habrá una multitud incontable de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, que te darán gracias, Señor, que estarán dispuestos a rendirte a ti el honor, la gloria y la alabanza, porque han entendido, han comprendido de que has otorgado algo que no merecíamos, un amor complaciente. Tiene que haber sido precioso para Pedro, Señor, en algún momento haber escuchado la voz del cielo en el monte de la transfiguración diciendo: este es mi Hijo amado, en Él tengo toda complacencia, a Él oíd. Y saber que Jesús es el único que te ha complacido, es el único en el que tú puedes descansar. Jesús es el único en el cual, Dios mío, tú sientes confianza y tranquilidad. Y que tú has compartido con nosotros ese amor y esa complacencia que tuviste con Jesús, es un privilegio que no merecemos. Somos tibios, negligentes, desconfiados, Señor, temerosos, indolentes, ineficaces y aún soberbios, Señor. Y aún así nos amas. Si no fuera porque Cristo murió objetivamente por nosotros y por todos los que aman tu nombre, no habría ninguna esperanza para nosotros. Si esto fuese solo una oportunidad, lo más seguro es que no la hubiésemos tomado. ¿Cómo se nos puede pasar por la cabeza, Señor, que ese es tu plan? Darle una oportunidad al ser humano cuando hubo un hombre que no tenía pecado, que en un completo estado de inocencia, sin ninguna influencia pecaminosa, decidió vivir lejos de ti. Y nosotros que no tenemos esa libertad, jamás podríamos decidir por ti, a menos que tú nos rescataras, metieras tu mano del pozo en el que nos encontrábamos y nos hayas sacado y nos hayas trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Gracias, Señor. Gracias. Te agradecemos tu amor. Te agradecemos tus misericordias. Y por favor, danos el privilegio de responder a este amor con gratitud.
Te lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador.